notas, he estado revisando muchas notas, pues he estado disfrutando, hermanos, la información porque pues se va uno dando cuenta de pues tantas cosas, ¿verdad? Pero permítame un segundito, hay un hermano Beto de la Iglesia de León de Judá que nos está pidiendo el enlace, se lo voy a enviar rapidísimo, hermanos. Ahí está, ya lo envié. Entonces yo les comentaba que estoy yo disfrutando mucho la información, hermanos, el ir viendo o redescubriendo cosas que pues a veces uno pasa por alto con mucha facilidad, pero creo que en lo particular me ha servido mucho para reflexionar la forma en que estamos siendo y haciendo iglesia. No sé a usted, me parece que también ha sido un buen ejercicio para todos nosotros. Así que, pues vamos a dar paso a esta quinta clase, hermanos, se nos están agotando, pero vamos a seguirlo haciendo con mucho gusto y disfrutando. Sobre todo es una invitación a la reflexión, a reflexionar el trabajo que estamos haciendo en el Señor. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por este momento de reunirme con los pastores, con los ministros de Berea, de poder reflexionar juntos este llamado que nos has hecho, este ministerio que nos has entregado en nuestras manos y que con todo el corazón, Señor, lo queremos hacer de la mejor forma. Gracias por esta oportunidad y por esta bendición, Padre. Te pedimos que los que están intentando acceder tengan las facilidades de hacerlo en cuanto a sus dispositivos, sus conexiones, todo, Señor, y que puedan estar en esta plataforma que ha sido una bendición, Padre, una bendición para nuestra comunidad de fe porque esta plataforma ha roto la barrera de las distancias, Padre, porque en tiempo real podemos estar unidos a pesar de que entre nosotros hay miles de kilómetros de distancia, Padre. Pero aquí estamos. Y lo asombroso, lo maravilloso es saber que estás tú también, Señor, desde tu eternidad, desde tu gloria, también presente en esta reunión con nosotros, Señor. Gracias, de verdad lo agradecemos y lo reconocemos en gratitud en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Voy a compartirles, hermanos, la presentación. Usted, por favor, me dice si la puede ver. Este, La estoy poniendo. Si usted la puede ver, dígame por favor o hágame una pequeña señal si la ve. Sí Sí, se ya ve, se ve, ¿verdad? ya se ve. Listo. Perfecto, perfecto, mis hermanos. Pues vamos a dar inicio a la presentación. Hoy, mis hermanos, nos toca, de acuerdo con nuestro plan de estudio, si usted lo ha venido siguiendo, y ha visto los videos de las 4 clases anteriores. Si no los ha visto, yo les recomiendo que se dé un tiempecito y los vea. Algunos no han estado presentes en una o en dos, pero yo les sugiero que vea los videos, vea las presentaciones y no pierda el hilo de lo que estamos haciendo. Hoy en esta sesión vamos a ver la participación y el gobierno en la iglesia, particularmente haciendo énfasis en dos modelos que son preponderantes, hermanos. Hay dos modelos de gobierno que son muy evidentes y muy claros en el gobierno de la iglesia cristiana. De todas las denominaciones, vamos a ver desde la iglesia católica, apostólica y romana, y algunos ejemplos hasta nosotros, hasta nuestras comunidades locales, cada uno de nosotros. Entonces, la participación, hermanos, y de lo que vamos a hablar es de dos modelos de gobierno o de participación en la iglesia, uno que se conoce como modelo horizontal y otro que es un modelo vertical de gobierno. Tienen la misma función, pero actúan diferente, se manejan de diferentes formas.
hay una tesis central. Vamos a partir de la tesis central de ambos modelos. Vamos a ver la tesis central y después vamos a entrar un poco a la particularidad de cada uno de los modelos hasta llegar a una conclusión que cada uno de nosotros debe tomar. La tesis central dice que la participación horizontal de la iglesia se entiende o se debe entender, hermanos, como una forma de vida eclesial. En esta forma de vida horizontal, todos los miembros del cuerpo de Cristo, oiga bien, todos los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, los laicos, vamos a explicar después cuáles son estos laicos, los ministros ordenados o los que tienen alguna capacitación, una credencialización, y todos los servidores de la iglesia colaboran en igualdad de dignidad y son corresponsables en la misión y la edificación de la comunidad de fe. Es decir, no hay diferencias en cuanto al servicio entre ellos. ¿Y cómo es que hacen esta participación? ¿Cómo participan en este servicio? Todos los miembros, tanto laicos como ministros ordenados o servidores, lo hacen de acuerdo, hermanos, con sus dones y ministerios, de acuerdo con los dones y ministerios que el Espíritu les ha repartido, porque el Señor ha dado dones y ha dado ministerios a cada uno de nosotros. Y de acuerdo con esa bendición, pues esa es su participación. Por otro lado, está el modelo de gobierno o de participación vertical. Este gobierno, hermanos, implica una jerarquía, esta jerarquía se contrapone a la estructura horizontal, porque en esta jerarquía las decisiones y la acción pastoral no se concentran en todos, como en el otro modelo, sino se concentran en una sola autoridad eclesiástica. Es decir, se concentran en una autoridad absoluta. Esa es la enorme diferencia. Entonces, en el modelo horizontal y vertical de la Biblia, de la iglesia, perdón, del gobierno de la iglesia, hay diferencias. Por ejemplo, la participación horizontal de la iglesia desarrolla una iglesia de comunión, hermanos, de servicio y lo más importante, de corresponsabilidad. Todos los miembros, desde su vocación, desde sus dones, aportan al crecimiento del reino de Dios. No se elimina la jerarquía, no, pero se coloca o se somete, vamos a decir, o se supone al servicio de la comunidad. Es decir, la jerarquía no desaparece, pero sí queda sometida al servicio de la comunidad. Y esta decisión de que la autoridad, teniéndola, se someta, hermanos, al servicio de la comunidad, refleja el modelo de Jesucristo, que siendo Dios, hermanos, porque Jesucristo es Dios, pero en su ministerio terrenal, la Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos que no vino a ser servido, siendo Dios y siendo el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Es decir, su autoridad fue sometida, fue puesta al servicio de la gente, de la comunidad. Entonces, en un modelo de autoridad horizontal, como en esta imagen, es difícil determinar quién es el superior jerárquico, porque no hay jerarquías. Hay autoridad, pero no hay jerarquías. Todos participan de acuerdo con los ministerios que Dios les ha entregado, sus personalidades, sus caracteres y todo eso, participan en un fin común, que es el servir a la comunidad y manifestar el reino de Dios. Por otro lado, una iglesia vertical, hermanos, una iglesia cristiana vertical es aquella que se organiza y vive bajo una estructura jerárquica y a veces una muy fuerte. En estas estructuras, la autoridad, las decisiones y la conducción general del ministerio se concentran en los niveles superiores del liderazgo. Por lo general, es en los pastores principales,
Los demás miembros, pues tienen que obedecer o ejecutar lo que se decide arriba, lo que se les indica. Casi no tienen oportunidad de participar, tienen muy poca participación deliberativa y hay una situación que no los hace corresponsables. Hay gente que dice, no, pues eso es labor del pastor, o eso que lo haga pues fulanito de tal, pero a mí no me toca, ¿verdad? Entonces, en este modelo vertical, hermanos, los niveles de liderazgo sí se ven muy, muy claros. A veces ha habido casos en donde se muestran situaciones que hasta parecieran excesivos. Sugel Michel, que es quien hizo este estudio extraordinario acerca el informe 2025 de la condición de la Iglesia cristiana, se hace una pregunta seria. Si tenemos pastores o tenemos mini papas. Ahorita lo vamos a pensar si exageró Sugel Michel o en alguna forma su pregunta es legítima, porque la autoridad llega a ser tan clara que a veces llegan a tener parecido con las funciones papales. Entonces, perdóneme, aquí no sé qué hice. Perdóneme, a ver, aquí está ya. El modelo vertical de gobierno, hermanos, funciona o tiene una estructura y una lógica de funcionamiento, hermanos. Este modelo de jerarquías. ¿Cómo funciona? Mire, el flujo de autoridad va de arriba hacia abajo, no hay más. Las decisiones doctrinales, administrativas y pastorales se toman en la cúspide y después se comunican hacia los niveles inferiores hasta llegar a la base. Así es el flujo de la autoridad. Se privilegia en estos modelos la obediencia y la unidad jerárquica. O sea, es mucho más importante la obediencia y conservar la unidad jerárquica que la deliberación comunitaria. La comunidad se somete a la unidad jerárquica. Los laicos, ¿quiénes son los laicos, hermano? Son las personas que tienen poca formación doctrinal o teológica, los nuevos, los que van empezando, los que no han iniciado un proceso formal de adiestramiento teológico, de conocimiento teológico, esos son conocidos como los laicos, y son vistos simplemente como receptores de la enseñanza y de la dirección más que como agentes corresponsables de la misión. En este modelo las cosas así funcionan. Este modelo se basa en una visión piramidal del poder eclesial, donde cada nivel de autoridad tiene una superioridad sobre el inferior, hermanos. Así es como funciona este modelo. Entonces, surgen las jerarquías. En este modelo se maneja por jerarquías. La participación vertical anula, hermanos, el principio de igualdad y de dignidad eclesial. Lo anula. Eh, no todos los fieles comparten la misma autoridad de Cristo. No, porque están sometidos a una jerarquía. Hay superioridad ontológica entre ministros y laicos. Las jerarquías no funcionan con base en la diversidad de dones y servicios, hermanos, porque funcionan con base en un principio de autoridad que va de arriba hacia abajo. En los gobiernos verticales, hermanos, no se logra superar algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana de todos los siglos, que se conoce como clericalismo. Es un autoritarismo pastoral. Y en el gobierno vertical, pues no se logra superar esto. Es más, ni siquiera se intenta. Se mantiene y punto. No se facilita o no se fomenta el formar a los creyentes para que asuman responsabilidades con criterio teológico y espiritual. El creyente no tiene que participar en eso, solo tiene que obedecer y actuar como le dicen. Entonces, la responsabilidad de desarrollar un criterio teológico, espiritual,
pues es muy mínima, porque las decisiones las toman en la cúpula. En el gobierno vertical no se evita el riesgo de caer en el extremo de asumir una autoridad absoluta, hermanos, observando a las jerarquías sin integrarlas a la comunidad. Hay casos, usted seguramente sabe, hay denominaciones en donde la figura del importante, pues es la de el superior jerárquico. Les pongo un ejemplo, la iglesia de la Luz del Mundo, nuestros hermanos de la iglesia de la Luz del Mundo. Ellos tienen un obispo que es el superior jerárquico, que es Nazón Joaquín, que las decisiones y el gobierno y la administración y todo lo que sucede en esa comunidad de fe, pues pasa por las decisiones de Nazón Joaquín. Actualmente el pastor, él es obispo, él no es pastor, él es el superior jerárquico, es el obispo, eh, este, él pues está enfrentando una condena en los Estados Unidos, acusado de delitos bien graves, ¿no? Y ahora que no está al frente de la iglesia, pues uno diría, bueno, y cuando no está el superior, ¿a quién está? Pues no, no es problema porque está su hijo Samuel Aarón, Joaquín, es ahora el superior jerárquico en esta denominación. Si usted conoce a alguien de esta denominación o tiene relaciones de amistad o simplemente conoce a alguien, usted sabrá que si va a su casa y lo visita, en la sala de la casa hay una fotografía enorme de Nazón Joaquín. Podrán tener cuadros muy bonitos, pero la fotografía de Nazón Joaquín está ahí y lo ven con un respeto, con un sometimiento, con una lealtad. Algunos hasta lo veneran. Entonces esa pregunta del hermano Michel de si hay pastores o minipapas no está tan lejos de la realidad. Mire, la jerarquía más evidente que todo el mundo conoce es la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, en donde el superior jerárquico es el Papa. El Papa es el que decide todas las cosas. Sometidos al Papa o debajo del Papa están los cardenales, que forman algo que se llama el cuerpo cardenalicio. Dentro de los cardenales también hay jerarquías porque están los cardenales primados. Los cardenales primados son los aspirantes a papa cuando el papa muere o es depuesto. No todos los cardenales que existen pueden aspirar a ser papas. Ahora que murió el Papa Francisco, bueno, pues ganó este nuevo papa primado de nacionalidad estadounidense con servicio misionero en Perú, pero solo los cardenales primados aspiran a ser papa. Debajo de los cardenales primados están los arzobispos. No los pusimos aquí en esta lámina porque los arzobispos no ejercen labores pastorales. Los arzobispos en todo el mundo hacen labores administrativas y diplomáticas. Los arzobispos casi se encargan de la administración de los bienes, de la infraestructura de la iglesia, toda la infraestructura de tierras, de bienes, de edificios, ellos la administran, ellos dirigen el Banco Ambrosiano, ellos dirigen las finanzas, los tesoros, las inversiones, los gastos, son los encargados de vigilar las fuentes de ingreso y hacen funciones diplomáticas a nombre del Estado Vaticano en diferentes países del mundo. Ellos no hacen labores pastorales, sino labores administrativas. Por eso no están en esta lámina, no se encargan del evangelio ni de la enseñanza, sino de la administración de la infraestructura inmobiliaria de la iglesia. Pero después de ellos están los obispos. Ellos sí, ellos están en las catedrales, se encargan de enseñar y de discipular a todos los sacerdotes, a los párrocos y hasta a los capellanes. ¿Quién es un capellán? Un capellán es un ministro que ejerce su labor pastoral en una iglesia pequeñita que se conoce como capilla. Los sacerdotes están en las iglesias normales y los obispos están en las catedrales, como la Catedral de la Ciudad de México, la Catedral de Guadalajara y tantas catedrales que hay en el mundo. Debajo de los obispos están los sacerdotes, vuelvo a repetir. Debajo de los sacerdotes están los diáconos. Los diáconos hay de dos formas, unos que son transitorios y otros que son permanentes. Los transitorios, hermanos,
son aquellos que pueden ser cambiados a una nunciatura, a una catedral, pueden ser llamados a ser servidores en los arzobispados, haciendo funciones administrativas, pueden servir como secretarias, secretarios, pueden servir como auxiliares, contadores, etcétera, ¿no? Esos son los diáconos o los servidores que son transitorios o permanentes. Y después vienen los laicos, hermanos, aquellos que están en formación. En estos laicos participan pues los monjes, las monjas, los sacristanes, que son los ayudantes de los sacerdotes, de los párrocos, los sacristanes, y hasta abajo están los acólitos, usted, o los monaguillos que usted ya conoce. Entonces, vea usted la jerarquía: monaguillos, sacristanes, monjes, monjas, este, sacerdotes, capellanes, obispos, arzobispos, cardenales, el papa, y hasta abajo, el pueblo, la iglesia, los creyentes. Entonces, vea usted, un creyente quiere hacer una petición al Papa, pues se la tiene que platicar primero al sacristán, el sacristán se lo platicará pues a lo mejor al diácono, el diácono al sacerdote, el sacerdote pues con suerte se lo platica al obispo, el obispo lo juzga, lo considera y sabrá si se lo platica al arzobispo, el arzobispo pues intentará hablar con el cardenal, a lo mejor llega el cardenal privado y probablemente llegue al Papa, y el Papa pues ya habla con Dios, ¿no? De su petición. Es una ruta difícil, es mejor hablar directo con Dios. Pero bueno, ahí está la idea jerárquica, hermanos. Pero no crea usted que nada más es en la Iglesia Católica. Mire, le estoy poniendo aquí cómo está la jerarquía de nuestros hermanos cristianos de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Nuestros hermanos presbiterianos han hecho aportaciones enormes al mundo, pero hasta arriba en la jerarquía está el obispo presidente. El obispo presidente es la máxima autoridad de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y después del obispo presidente están los obispos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Es una comunidad de obispos que aspiran o pueden aspirar a ser obispos presidente, pero se reúnen a formar algo que se llama presbiterio, y el presbiterio es quien toma todas las decisiones, tanto teológicas como de enseñanza, como de administración, de inversión, económicas. Ellos acostumbran, tienen programas de ejercicio de funciones muy delimitados por años, y debajo de los obispos están los pastores. El presbiterio determina que los pastores no deben de ser fijos y no deben durar en una congregación más de 10 años. Entonces, un pastor, cuando cumple 10 años en una congregación, automáticamente debe ser cambiado a otra congregación para evitar, pues, no sé realmente el objetivo, pero los cambian. Entonces, debajo de los obispos están los pastores, debajo de los pastores están los copastores. Los copastores hacen funciones de auxilio al pastor y ven algunos aspectos administrativos, ¿no? Ellos se encargan de ver los aspectos económicos, el mantenimiento de los edificios, el automóvil, la casa pastoral, etcétera, ¿no? Debajo de ellos están los ministros, que pueden estar los maestros, los ministros de enseñanza, los ministros los servidores en todos los sentidos. Después están abajo de ellos los diáconos. Los diáconos, al igual que en las otras jerarquías, los diáconos son servidores que apoyan a la necesidad de la comunidad. Todavía abajito de los diáconos está el capitán de la alabanza o el líder de la alabanza, del ministerio de la alabanza, y hasta abajo está el creyente. Si usted ve la estructura jerárquica de la Iglesia Nacional Presbiteriana, se parece mucho aunque tiene sus diferencias, a la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Si usted lo compara esto con la luz del mundo, va a encontrar muchas similitudes. Entonces, la pregunta de nuestro hermano Michel, si tenemos pastores o mini papas, pues es pertinente, porque realmente las jerarquías se parecen demasiado. En un modelo vertical de gobierno, hermanos, la escritura
pone de manifiesto lo que Jesucristo enseñó. El Señor enseñó que el servicio forma parte de la autoridad. Les repito, Marcos 10 nos habla de que en la iglesia primitiva, a pesar de que el Señor había determinado que el que quiera ser el mayor debe de ser el que más sirve, la iglesia primitiva o la iglesia naciente pronto desarrolló una organización para mantener la unidad y el orden en los creyentes. O sea, muy rápido la iglesia tuvo necesidad de crear estas estructuras para poder dirigir a la iglesia primitiva naciente. Hechos 15, hermanos, nos informa del primer concilio que hubo en Jerusalén. Y Hechos 15 narra con mucha claridad cómo los apóstoles tenían una autoridad doctrinal sobre los creyentes. Hechos 7 nos dice que hubo necesidad de nombrar a los diáconos para poder servir las mesas y atender la necesidad de las iglesias. Por eso se nombraron a 7 diáconos, entre ellos Esteban, el primer mártir de la persecución. Hechos 7 habla de los diáconos, Hechos 15 habla del concilio de Jerusalén. Las cartas pastorales del apóstol Pablo que le dio a Timoteo, la primera de Timoteo y la que le dio a Tito, si usted las lee, establecen funciones muy claras y específicas para los obispos o ministros y para los diáconos. Muy claras. Ahí dice las responsabilidades del obispo que debe de gobernar bien su casa, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, bueno, una serie de requisitos que no debía ser un indocto, sino algo que conoce la palabra, que la traza bien, que puede presentarse ante Dios sin tener nada de qué avergonzarse. O sea, los requisitos están muy claros, tanto para obispos como para diáconos. Y en estas cartas uno puede ver la estructura jerárquica naciente, el concilio, los diáconos, ahí se ve. El autor de los Hebreos, hermanos, en el capítulo 13, en el verso 17, exhorta a los creyentes con esta máxima: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de la iglesia. Entonces, hermanos, esta interpretación o la interpretación de estos pasajes, los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, enfatizaron la autoridad ministerial como la participación en la autoridad de Cristo como la cabeza. Entonces, la tradición cristiana ortodoxa hizo una interpretación de estos pasajes y la interpretó como una jerarquía de servicio. Así es como nacieron las jerarquías, por cómo interpretar estos pasajes de la Escritura, y de esa manera se abrió paso al modelo de gobierno vertical. Entonces, en una iglesia vertical se enfatiza el orden de autoridad, la obediencia. Se busca preservar la unidad de la doctrina y la fidelidad a la tradición. Casi en todas las denominaciones, hermanos, y casi en todo el cristianismo en el mundo es esto. Sin embargo, hermanos, cuando la jerarquía no se entiende como o no se somete como servicio al pueblo de Dios, corre algunos riesgos porque puede degenerar en un control excesivo y en esto que llamamos el clericalismo. Puede ser tan excesivo que llega a cosas que no son bíblicas, son antibíblicas, como por ejemplo la infalibilidad del Papa o de Joaquín Nazón. Ambos son hombres. Todos los hombres fallan. Ese es un principio ontológico, filosófico, que dice: todos los hombres son falibles. El Papa es hombre. Luego entonces, el Papa es falible. Se puede equivocar. Pero cuando no se logra entender esto, aunque tiene una labor pastoral muy importante en el mundo, pero si no la somete al servicio, se cae en un control excesivo y en un clericalismo en donde la autoridad se vuelve superpoderosa.
Entonces, la madurez eclesial, hermanos, una iglesia que va madurando eclesialmente debe de equilibrar la verticalidad, que es la autoridad legítima, a la que no podemos abandonar ni desconocer, pero la debe de equilibrar con la horizontalidad, que es la comunión y hacer corresponsable a todo el cuerpo de Cristo, siguiendo este modelo que el Señor nos enseñó en Mateo 20:28. El Señor no vino a ser servido, sino que vino a servir. La jerarquización vertical de la iglesia, hermanos, tiende a centralizar el poder. El liderazgo tiene control sobre doctrina, recursos y dirección. Un absoluto control. En este tipo de gobierno, la obediencia es una virtud central. Se espera sumisión y respeto a la autoridad como un signo de fe, de pertenencia a la comunidad. Una obediencia como virtud central. Hay muy poca deliberación comunitaria, hermanos. Las decisiones pastorales no se consultan ampliamente, se toman y los demás se enteran y se someten, las obedecen. El culto, como a la figura del líder, hermanos, es un gran riesgo. Lo que decíamos de este ejemplo, que a lo mejor ya estoy tomándolo en exceso de la luz del mundo. El culto a la figura del pastor, en algunos casos, hermanos, logran verlo como indispensable, como mediador entre Dios y el pueblo, indispensable, como si el pueblo no pudiera dirigirse directo a Dios. Y muchos lo hacen de manera consciente y otros inconsciente. Usted no podrá negar que hay gente en su iglesia que va y le dice, pastor, pastor, venga, venga, me urge que venga porque necesito que ore a Dios porque mi hija está enferma. Como si la oración del pastor fuera más efectiva. Hay personas que dicen, bueno, es que usted está más cerca de Dios, pastor. Entonces usted tiene que orar por mí. No, porque cualquiera puede orar. El Señor mostró que todo aquel que cree, sin importar su rango, ministerio, cargo, si su hija está enferma, ore por su hija y adelante, ¿no? Pero hay personas que creen que el pastor o el sacerdote es un mediador indispensable entre Dios y el pueblo. Y cuando las cosas, suceden para bien, pues comienza a haber un culto a la figura del líder, o comienza a haber una sobre admiración acerca del liderazgo de nuestra autoridad. En este tipo de jerarquización, la comunicación es unidireccional, hermanos. Va de la autoridad hacia los fieles y no hay diálogo, es simplemente las decisiones se toman y punto. Mire, le voy a poner aquí el organigrama del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México. Muchos de nosotros fuimos formados en Asambleas de Dios, hermanos. Yo estudié en el Seminario Teológico Ana Sanders. Aquí hay varios que de ahí emergen. Nuestro pastor Raúl, nuestro pastor Raúl también fue formado en Ana Sanders. De los que sé, pues hay varios en esta sala que han sido formados en Ana Sanders y saben que este es el organigrama. Este es el organigrama de la jerarquía eclesiástica de Ana Sanders. Hasta arriba está la asamblea conciliar o el concilio y ahí están todos los miembros acreditados. Los miembros o los ministros acreditados, hermanos, en asambleas de Dios hay varias categorías. Cuando uno comienza, se conoce como un ministro o iniciado, cuando no tiene una formación teológica todavía, cuando está empezando a tener una misión, una célula, es un ministro iniciado. Después puede empezar a tomar formación teológica, educación teológica, y cuando recibe un grado de bachiller o de licenciatura teológica, ya es un ministro licenciado, hermanos. Ya no es es ministro aprobado, perdóneme, y luego es ministro licenciado. Arriba de los ministros licenciados están los ministros ordenados o pleno ordenados. Los ministros ordenados, hermanos,
son aquellos que ya tienen un nivel de educación y de participación en el concilio, pues importante. Pueden ser presidentes de sección, presidentes de región, pueden ocupar cargos en las directivas, este, y en las directivas distritales o regionales, y solo los ministros pleno ordenados aspiran a formar parte de la directiva general o el superintendente general. El superintendente general tiene tres superintendencias adjuntas, porque están divididas en tres zonas, la zona norte, zona centro y zona sur. El superintendente general tiene un equipo, que es el secretario general y el tesorero general del concilio. Y después, abajo de eso, están las iglesias y están las sociedades y los departamentos. Por ejemplo, el DEC, ¿qué es el DEC? Es el Departamento de Educación Cristiana. Se encarga de la enseñanza en las Asambleas de Dios. Está el Departamento de Misiones, que es el que se encarga de atender las necesidades de los misioneros, su sostenimiento económico, la recaudación de fondos para este ministerio, es el que se encarga de aprobar o de determinar los viajes de misioneros y el lugar a donde van. Está la Sociedad de Damas, en donde tienen una organización a nivel nacional, regional y seccional, todas las damas de todas las iglesias que componen esa sección, región, distrito o a nivel nacional. Lo mismo está la sociedad de jóvenes y la sociedad de hombres de valor. Este HDM son hombres de valor y de ministerio. Está, por ejemplo, el departamento infantil, que trabajan con los pequeños adolescentes, hijos de pastores o chicos que van y participan ahí para recibir sus primeras instrucciones teológicas. Está el departamento de misioneritas, que también estamos hablando de niños casi que están en la preadolescencia. Y después están el departamento de exploradores del rey. Los exploradores del rey ya son jóvenes adolescentes mayores de 16 años, pero todavía no son adultos, todavía no tienen cargos fundamentales dentro de las iglesias. Y por último, el departamento de evangelismo. Todas las iglesias de Asambleas de Dios se dividen en distritos a lo largo de todo el país. Está dividida en distritos y cada distrito, hermanos, organiza sus sociedades y sus departamentos de manera regional y seccional. Vea usted este organigrama, hermanos. Y todos los que hemos sido formados en la asamblea lo conocemos y sabemos que así funciona. Y esta es una forma de modelo de jerarquización vertical de la iglesia. Tiene sus ventajas, hermanos. ¿Cuáles son las ventajas? Facilita la unidad doctrinal y la claridad en la dirección. En contextos de crisis o de crecimiento rápido, permite decisiones ágiles y coherentes, como por ejemplo cuando vino la pandemia del COVID. La decisión la toma la directiva y todo mundo cierra la iglesia. ¿Por qué? Porque la directiva lo instituyó. ¿Qué pasa con las iglesias que no tienen esa jerarquización o que son independientes? Bueno, hubo quien dijo, no, yo no voy a cerrar y no cerró. Y hay quien dijo, no, pues ¿cómo? Entonces, ¿en qué creemos? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Entonces, ¿qué predicamos? Entonces, y bueno, pues decidieron no cerrar y decidieron no vacunarse y prohibieron vacunarse y demás. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese sometimiento jerárquico, pero en un contexto de esa crisis, las decisiones sí son rápidas y son ágiles y bueno, pues se acata a todo mundo. Pero también tiene sus riesgos, hermanos. Lo que decimos tiende al clericalismo o al autoritarismo espiritual. Limita el desarrollo de los dones y ministerios en los laicos, porque casi no son corresponsables del reino de los cielos. Puede degenerar en una dependencia pasiva de los miembros y la falta de madurez en la fe de los miembros. Imagínense que un miembro de la iglesia va a estar esperando hasta que el pastor pueda y venga a orar por el enfermo. Cuando él puede orar, él puede actuar, él puede predicar el evangelio. Hay gente que dice, yo necesito que el pastor venga para que le hable del Señor a mi mamá. Pues no, usted le puede hablar del Señor a su mamá y a su vecina y a todo mundo.
En casos extremos, hermanos, desemboca en un abuso de poder o en una manipulación religiosa. Ya en un caso extremo, esa autoridad se puede convertir en un abuso del poder o en una manipulación religiosa. Entonces, vamos a ver cómo funciona un modelo de gobierno horizontal, porque en el vertical ya lo vimos, las jerarquías son muy parecidas. Asambleas de Dios, Luz del Mundo, Iglesia Nacional Presbiteriana y la máxima, la más antigua, que es la Iglesia Católica y Romana. Pero vea usted, en el modelo horizontal la iglesia se concibe como una comunidad de hermanos, eso es coinonía. Hay un compañerismo, hay una participación en vínculo de unión entre creyentes, entre los creyentes y con Jesucristo. Pero esto implica compartir bienes, propósitos y vida en común, trabajo en común. Una coinonía, no hay jerarquía, no hay una división jerárquica ni ontológica. El servicio es de todos y es para todos. No quiere decir que no hay una autoridad, no, no, sino que no hay una superioridad jerárquica o ontológica. Vamos, no, nadie es más importante que otro. Todos tenemos la misma relevancia y la misma importancia. Todos participan en la misión de Cristo de manera evangelística, profética y de servicio y de enseñanza. ¿Por qué? Porque alguien nuevo tiene que someterse a un proceso de discipulado y de enseñanza para aprender con qué objeto, para que después él también pueda enseñar. Recibe primero una formación doctrinal, un discipulado, un ejemplo de servicio, aprende a servir para que después él pueda replicarlo y también discipular, enseñar y acompañar a otros. Entonces la misión de Cristo se convierte en la misión no de la comunidad, sino de todos. Hay un énfasis en este modelo de gobierno, está en la sinodalidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Sinodalidad es una palabra griega, compuesta, pero quiere decir caminar juntos, discerniendo y actuando como pueblo de Dios en cada área de la sociedad. Oiga, bien, en cada área de la sociedad, no de la iglesia, sino de la sociedad. La iglesia participa en la sociedad, en la obra social. ¿Cómo? Evangelizando, sirviendo, enseñando, profetizando, dando testimonio, no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Aquí en esta figurita usted puede ver ahí algunos hermanos que se manejan de esta manera horizontal, donde usted los ve construyendo, edificando la iglesia, pero teniendo una influencia en el mundo. Atrás de esa ciudad que se ve, atrás hay un sol que significa que la iglesia es la luz del mundo, hermanos, la luz de la tierra. Entonces, en el modelo horizontal de gobierno, hermanos, el Nuevo Testamento muestra que la comunidad primitiva funcionaba en clave espiritual, aunque después surgieron las jerarquías. Hechos 2, en la parte final, dice que los creyentes compartían bienes, oraban juntos y tomaban decisiones en comunidad, basadas en la doctrina de los apóstoles. Pablo enseña que todos somos un solo cuerpo en Cristo y que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Eso dice Primera de Corintios 12. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo instruyó a sus discípulos y les dijo, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. No hay jerarquías. El mayor es el que más sirve. ¿A quién? A los demás. Y si todos quieren ser mayores, pues todos deben de servir. La iglesia primitiva era ese modelo, hermanos, donde todos tenían las cosas en común y las compartían y participaban de un mismo plan, un mismo propósito. Y ahí podemos ver en las cartas de Pablo, enviando a Febe, por ejemplo, a llevar una carta, enviando a Onésimo a llevarle una carta a Filemón. Podemos ver la acción, hermanos,
de Bernabé rescatando a este joven miedoso Juan Marcos después de la diferencia que tuvo con el apóstol Pablo. Y bueno, la participación horizontal es clarísima en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y el fundamento que nos da Corintios es porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla de que la superioridad ontológica entre los ministros solamente la define y la determina el servicio que cada uno puede prestarle a la iglesia. Una iglesia cristiana horizontal funciona como una comunidad de fe que se basa en dos cosas, hermanos: la corresponsabilidad, todos somos responsables, y la comunión de todos los miembros. Desde luego, todos tienen que participar. Entonces, hay corresponsabilidad, hay comunión y hay participación de todos sus miembros, reconociendo que todos, pastores, laicos, consagrados, comparten la misma dignidad bautismal y la misma misión de Cristo. No hay esas diferencias entre un monaguillo y un arzobispo primado. Hay diferencias, por supuesto, en su formación teológica, pero no en su formación de servicio, no en su participación del reino. Necesita caminar ese camino, pero aspira, tiene, puede, porque todos, pastores, laicos y consagrados, compartimos esa misma dignidad. Fíjese que en este modelo no se elimina la autoridad pastoral, pero sí se redefine como servicio, no como poder. La autoridad es servicio, no es poder. Vamos, en una forma coloquial, es mandar obedeciendo. Fíjese qué interesante. La iglesia horizontal se concibe como pueblo de Dios. Todos participan en la vida y misión eclesial según sus dones y sus carismas. Eso dice Corintios 12, del 4 al 7. El poder no se ejerce desde arriba, sino en comunión y en discernimiento comunitario. Es colegiado, hermanos. No es el principio operativo, como les dije, es de la sinodalidad. Esta palabra en griego es sínodos, que significa caminar juntos, participar juntos de una misma misión, hermanos. Entonces, la toma de decisiones pastorales se discuten y se disciernen en conjunto, no se imponen unilateralmente. Se promueven consejos pastorales y asambleas comunitarias donde los fieles aportan su voz y su experiencia. Mire, nuestra fraternidad los unos a los otros es un ejemplo o intenta ser un ejemplo de esto, porque nosotros nos reunimos, los pastores de las diferentes congregaciones, siempre exponemos la problemática que hay en las iglesias, en la problemática particular de las iglesias, la consideramos, lo platicamos, tenemos reuniones trimestrales, abrimos ante nosotros la vulnerabilidad de cada una de nuestras congregaciones, a pesar de que tenemos un pastor que nos guía, que nos dirige. Él no decide todo por nosotros. El pastor Raúl no decide todo por nosotros. Él nos escucha nuestra opinión, nos pide nuestra pregunta, deja libertad para que discutamos y decidamos en conjunto lo que podemos o debemos hacer, y nadie impone de manera unilateral una decisión. Entonces, nosotros como red ministerial, como pastores de la red, compartimos estas decisiones y formamos parte de este modelo. Se promueven este consejo pastoral y asambleas comunitarias donde los fieles aportan su voz y su experiencia. Los líderes ejercen autoridad servicial. No nos cerramos al diálogo, lo facilitamos. No nos excluimos del consenso, participamos de él. Ningún criterio de cada uno de los ministros que formamos esta red y estamos trabajando en esta Academia Berea
impone su criterio a ningún otro. Entonces, hay una distribución de responsabilidades. Cada miembro participa según su vocación y su carisma, ya sea en la enseñanza, en el servicio, en la música, en el acompañamiento espiritual, en la administración de los recursos, en la evangelización. Cada miembro tiene un deber que hacer y es alentado a que lo haga en el área donde Dios le ha bendecido con dones y le ha bendecido con ministerios. Entonces se fomenta la formación teológica y pastoral de los laicos para que asuman funciones de corresponsabilidad. Mire, aquí en esta clase hoy hay muchos de nuestros compañeros presentes que están en un proceso de formación teológica. ¿Con qué objetivo, hermanos? Bueno, para que puedan servir a la comunidad mejor, para que puedan participar más adelante en la enseñanza, para que puedan más adelante participar en las decisiones, para que puedan ejercer un liderazgo conjunto junto con su pastor y junto con el resto de la congregación. Eso es lo que estamos tratando. Berea nació como una respuesta a esa necesidad, formar teológica y pastoralmente a los laicos para que asuman estas funciones de responsabilidad. Los ministerios, todos los ministerios se entienden como servicios al cuerpo de Cristo, no como privilegios personales. En otros modelos a una persona apenas lo nombran diácono y ya siente que está llegando al tercer cielo, ¿no? Y no es así, porque el que quiere ser el mayor ha de ser servidor. Entonces, el tener un ministerio no le da un privilegio personal ni lo hace superior a los demás, porque está siendo parte del servicio al cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, la comunicación es bidireccional y abierta, se escucha tanto a líderes como a la comunidad. Tomamos en cuenta tanto a la comunidad como al liderazgo. Se valoran las experiencias y los testimonios de los fieles como una fuente legítima para el discernimiento espiritual, hermanos. La dinámica espiritual y comunitaria eh, es mucho más accesible porque participamos de la oración, de la palabra, los sacramentos, se viven en espacios de comunión y no de control. Mire, la Eucaristía que llaman nuestros hermanos católicos o la Santa Cena que llamamos nosotros, es un centro unificador. Todos compartimos la misma mesa del Señor como iguales. La Santa Cena no es diferente para el pastor que para cualquiera de los miembros. La Cena del Señor es un espacio unificador del cuerpo de Cristo que nos hace iguales. Y en esto hay un énfasis, hermanos. Todos los miembros participamos en la liturgia y en la misión. La liturgia es el culto. Ya lo hablamos la clase pasada, la manera en que hacemos culto y la misión. Entonces, la autoridad es la clave del servicio, hermanos. La autoridad no desaparece, cambia de naturaleza. Se entiende como diaconía, o sea, es de como servicio, no como dominio. Los pastores son guías, animadores del discernimiento, no jefes. La jerarquía existe, pero está ordenada y subordinada a la comunión y al bien de todos. Entonces tiene ventajas este modelo de gobierno. Fomenta la madurez espiritual y la responsabilidad laica. Promueve la unidad basada en la comunión, no en la imposición. Fortalece la credibilidad de la Iglesia frente a una sociedad moderna. Refleja el modelo de Cristo, servidor, que nos revela el Evangelio de Juan. Requiere una formación, el desafío es que se requiere una formación sólida para evitar confusión entre libertad y anarquía. Esto es delicado, hermanos, porque a veces la gente no sabe cómo manejar el cargo. A veces se puede confundir. Los sociólogos dicen que el poder a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos.
Entonces, hay que evitar que la gente, en medida que empiece a adquirir relevancia a su servicio, no confunda este servicio, esta oportunidad de servir al Señor y de destacar en el reino, pensando en que puede hacer lo que quiera. Ese es uno de los desafíos. Otro, exige tiempo y paciencia para el discernimiento comunitario y debe de mantener un equilibrio, hermanos. Horizontalidad no significa ausencia de autoridad. No, hermanos. La horizontalidad no significa que cada quien se va por la libre y hace lo que quiere. No. La horizontalidad es una autoridad servicial. Ninguno de nosotros puede imponer o hacer y deshacer sin tener que rendirle cuentas a los demás y a la congregación principalmente. Procuramos que este desafío no afecte el modelo de administración, gobierno y servicio de la iglesia. Mire, le estoy poniendo una tabla, una comparación en un aspecto y cómo sucede en una y otro modelo. Por ejemplo, la estructura. En la iglesia vertical es jerárquica, es piramidal, viene de arriba hacia abajo. En la iglesia horizontal es comunitaria y colegiada, es decir, todos participan. La toma de decisiones. En una iglesia vertical viene desde la autoridad, ya sea el obispo, el pastor principal, el papa, el líder, el superior jerárquico. Pero la toma de decisiones en una iglesia horizontal viene por discernimiento del Espíritu y por consenso. Participa el pastor, los servidores, los diáconos, pero también la propia congregación. El rol del laico. En la iglesia vertical solamente es un receptor obediente, un ejecutor. En la iglesia horizontal es un colaborador, corresponsable. Entonces un laico también puede predicar, pastores, sí, y debe. Pero si todavía no termina el seminario, no importa, debe y puede y debe. Pero a lo mejor se va a equivocar y va a meter a Abraham en el arca y va a confundir a... Pues hasta eso tiene la oportunidad de equivocarse. Debe ser un colaborador corresponsable que está en formación, pero el laico no solamente escucha y obedece, sino participa. La imagen de autoridad en una iglesia vertical es dominante, hermanos. El dirigente es el todopoderoso. El superintendente general en asambleas de Dios es el superintendente. Y no hay quien lo contradiga. Y en una iglesia horizontal, la imagen de autoridad es pastoral, sí, pero también es servicial. ¿Cuál es el riesgo principal en una iglesia vertical? El autoritarismo. ¿Cuál es el riesgo principal en una iglesia horizontal? La dispersión, la falta de dirección, que se vayan por la libre. Entonces sí se necesita tomar un equilibrio, hermanos. Ambos enfoques reflejan distintas maneras de entender la autoridad y la participación y la misión dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, buscando ofrecer una visión pastoral equilibrada para la iglesia contemporánea, buscando encontrar este equilibrio, se nos presenta un buen reto, hermanos, un buen reto que tenemos que asumirlo todos, pastores, ministros, ministros en formación, y creyentes de cada una de nuestras comunidades. Entonces, ya dijimos que la estructura jerárquica en una iglesia vertical, la autoridad fluye de arriba hacia abajo. Las decisiones recaen principalmente en el clero o sus líderes superiores. Pero en una iglesia horizontal la estructura es participativa. La autoridad se concibe como servicio y discernimiento comunitario. Todos los bautizados tienen voz y responsabilidad, incluso los no bautizados y nuevos creyentes, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sí deberíamos de observar o podemos recomendar? Mantener la autoridad pastoral como guía, no como imposición, promoviendo la corresponsabilidad entre todos, discerniendo en conjunto, hermanos.
apoyándonos de los servidores que tienen dones, el don profético, por ejemplo. Hay muchos en nuestra iglesia que han sido bendecidos con el don profético. Y los profetas son extraordinariamente útiles en la iglesia, pero durante muchos años hubo una especie de competencia y rechazo mutuo. El profeta decía y el pastor no le daba libertad o lo contradecía, ¿no? Entonces, aquí hay una corresponsabilidad de discernir en el Espíritu en conjunto la voz de Dios. En una iglesia vertical, el liderazgo se concentra el poder doctrinal, administrativo, espiritual y la obediencia central, hermanos. En un liderazgo horizontal es animador, es facilitador, la autoridad se ejerce como servicio de diaconía, no como dominio. Entonces, si analizamos estas cosas, es necesario formar líderes que escuchen y sirvan. La autoridad debe de acompañar, no dominar, no dominar, debe acompañar. Los laicos en una iglesia vertical cumplen un rol, como les dijimos, de obediencia, de receptivos, no inciden en las decisiones, pero en el otro modelo los laicos participan activamente en la evangelización y las decisiones. Y esto fortalece la formación laical. Es esencial para que la participación de ellos los lleve a la madurez y que los vuelva responsables, que se sientan responsables del reino. La comunicación en un modelo es unidireccional, desde la autoridad hasta la comunidad. En el otro modelo es bidireccional y es abierta. Hay diálogo, no solamente hay imposición, hay diálogo y hay escucha mutua. Entonces se debe instalar una cultura de diálogo pastoral y de discernimiento comunitario, como lo estamos procurando hacer en nuestra red. Los riesgos de una, pues ya dijimos, el clericalismo, el autoritarismo, la pasividad de los fieles. Los riesgos de la otra, la dispersión, la falta de dirección, el relativismo doctrinal, que eso es muy peligroso, y por eso es necesario encontrar un equilibrio adecuado, una autoridad servicial y una comunidad que participe, evitando los excesos y los extremos. El modelo vertical teológicamente se sustenta en la autoridad de Cristo como cabeza representada en el ministerio y en el otro modelo se fundamenta en la dignidad común de los bautizados, en la acción y la participación de todos. Desde luego, en ambas visiones Cristo es la cabeza, hermanos. Por eso ambas visiones deben de integrarse jerárquicamente como servicio y pueblo, como sujeto activos de la misión. Eh, una de las tareas que les habíamos pedido a ustedes era hacer un análisis, por ejemplo, de cómo se toman las decisiones en sus comunidades, en sus iglesias, cómo es la comunicación y cómo se toman las decisiones. Entonces, esto nos da una idea, hermanos, de que el gobierno, la participación de la iglesia, la labor del pastor es fundamental para que el reino se extienda. La figura del pastor principal por muchos años fue una figura muy robusta, muy fuerte. Eh, es una figura que con el paso de los años y los que hemos ido discerniendo y entendiendo que la iglesia hoy en día tiene un funcionamiento distinto al que tuvo antes, nos ha hecho darnos cuenta que la figura del pastor principal debe menguar para que crezca la figura de gobierno de ministerios en nuestras congregaciones. Antes el pastor era el number one en todas las iglesias, pero no solamente tenía ese privilegio, sino tenía una carga excesiva, hermanos. Se fundía un foco y el pastor tenía que cambiar el foco.
el pastor era el primero que llevaba a veces a barrer la iglesia. Era el último que se iba después de recoger los platos de todos los que comieron. Si había un enfermo, el pastor tenía que ir. Y si eran dos los enfermos, pues a ver cómo le hacía, pero tenía que ir a los dos lados. Y a veces no se podía ni siquiera al mismo tiempo. Y lo que el pastor decía, pues era una autoridad irrefutable. Y si decía algo edificativo, prudente para la iglesia, qué bendición. Pero si decía una locura, pues qué peligro para la iglesia. Entonces, venimos de modelos en donde se volvía uno pastor orquesta. Recuerde usted, el pastor orquesta predicaba, daba la clase dominical, también tocaba la alabanza, él mismo era parte de la alabanza, dirigía la enseñanza, era el que predicaba, era el que visitaba, era el que oraba por los enfermos, era el que administraba los servicios funerarios cuando alguien fallecía, era el que hacía la obra social. El pastor era el encargado de todo. Y los demás decían, no, pues es el pastor, pues el pastor que lo haga, ¿no? Y cuando las congregaciones crecían y crecían mucho, empezaba pues a fallar porque una congregación con muchísimos miembros pues demanda un tiempo excesivo de atención y entonces, si un mismo sábado se casaba una persona y otra presentaba a su niño y otra se graduaba el otro y por otro lado había un enfermo o un fallecido, pues ese sábado el pastor sí le iba como en feria porque tenía que estar en todos lados atendiendo todas las cosas. Y era una sobrecarga de trabajo, una particularidad dificilísima. Hemos entendido con el paso de los años, hermanos, que el servir al Señor es una responsabilidad de todos, compartida por todos, y que las fuerzas de todos se vuelven unas fuerzas superiores si se reducen solamente a la actividad pastoral. Pero ha de haber equilibrio en no caer en el exceso del autoritarismo y tampoco en diluir la autoridad de manera que ya no se vea y no se perciba clara. No sé usted, hermanos, qué opina de esta exposición que la vemos necesaria porque pues la vivimos y la hemos conocido y no la estamos improvisando porque basta con meterse tantito a analizar cómo funcionan las denominaciones y ahorita pudimos ver el caso de tres, pero podríamos meternos a cómo es otro tipo de iglesias y poner en contraparte o en contraflujo, hermanos, el modelo de iglesia que queremos hacer nosotros en esta fraternidad, donde nuestro pastor, amigo, dirigente es el pastor Raúl, pero al menos a un servidor nunca, hermanos, en los años que llevo de servir a la iglesia, nunca me ha impuesto ninguna dirección en nada. He tenido su consejo, su guía, su extraordinaria enseñanza, pero una completa libertad hasta de equivocarme. Creo que ese es el modelo que necesitamos y yo tengo que replicarlo hacia abajo con la gente que colabora con nosotros. Replicarlo para que se pueda multiplicar y que podamos ejercer un gobierno comunitario, por supuesto, y colegiado, donde la autoridad no desaparece, se subordina a la necesidad de la iglesia. Termino diciendo que es, como lo dije en un momento de la presentación, es un modelo de mandar obedeciendo. Quiero escuchar sus comentarios. Tenemos unos minutos. Dígame lo que piensa de eso. Dígame lo que esta reflexión le provoca. Los escucho, hermanos. Alguien que quiera levantar la voz. Fernando, adelante, Fer. Hola, muy buenos días. Soy Iván, buenos días a todos. Dios les bendiga, hermanos.
Bendiciones desde aquí. Oye, me pareció muy interesante y quiero aquí hacer pues una pregunta, ¿no? Eh, Primero planteo qué es lo que veo. Yo veo que en uno de los puntos principales, y me pareció muy interesante esta clase, es eliminar la jerarquía. Y otro punto que me pareció muy interesante analizar y a seguir dándole mucha vuelta es la autoridad. La autoridad de la Iglesia Católica ha sido la iglesia per se, ¿no? O el papado. La autoridad de la iglesia protestante ha sido la Biblia. Y eso nos ha hecho diferentes porque decías, no se puede perder la autoridad. Y yo estoy completamente de acuerdo en no poder perder la autoridad, ¿no? No es lo mismo autoridad que jerarquía, según lo que entendí. Tú me vas acotando, ¿eh? Tú me acotas. Primera pregunta es, no es lo mismo la autoridad que la jerarquía. La autoridad sí o sí tiene que existir porque si no hay autoridad, entonces hay un verdadero caos, ¿no? Luego entonces, es cierto que tenemos que ver en qué está basada nuestra autoridad en la iglesia y la Biblia. Ahora, no nos garantiza orden ni estructura correcta, porque tenemos por un lado el católico que obedece al Papa, pero tenemos al cristiano que tiene 1000, 5000 y tantas denominaciones, porque cada quien piensa como quiere y cada quien se va por donde quiere. Entonces tampoco eso es muy bueno porque eso rompe el principio de unidad, ¿no? Entonces, tenemos un desafío todavía porque existen miles de denominaciones, ¿no? E incluso ahorita mencionaste dos denominaciones, una presbiteriana y otra Asambleas de Dios. Ambas son denominaciones, pero por diferente estructura, y ambas se basan en la Biblia, pero con diferente estructura. Entonces, ahí es uno de los desafíos. Luego, la otra parte que me latió, y a ver si lo entendí bien, fue la función. Nosotros nos metemos en función. Esta es la otra que quería preguntarte, Iván. Nosotros nos metemos en una función. Es decir, ya no trabajamos por jerarquía, sino por función, por dones, para que me explique, ¿no? Y es Efesios 4 y es Corintios, y Romanos, ¿no? Donde nos metemos en dones y en servicio. Y servicio es otra que me llamó la atención. Ahora, todo esto, si no le metes organización, estructura, para mí genera un caos en la iglesia. He sufrido de ambos lados. He sufrido de ambos donde la autoridad apostólica hace todo y entonces tienes que someterte correctamente. Pero también he sufrido cuando todos somos iguales y todos somos comunidad y es un verdadero caos porque cada quien quiere gobernar como Dios le hable. Y si le enfumamos la función, que dijiste algo de lo profético, que para mí es muy peligroso a veces eso. ¿Por qué razón? Porque a veces el profeta piensa que Dios le habla directamente y todos tenemos que someternos a él, ¿no? Y entonces entra un caos, porque si el profeta no discernió bien, pues ya nos llevó a todos entre los pies, ¿no? Entonces, y normalmente se avienta unos buenos tiros con los pastores, ¿no? O si tienes una estructura apostólica, pues peor, ¿no? Porque se avienta a tiros con los pastores y con los apóstoles. Y al final el profeta se vuelve un profeta que anda solo por el mundo, ¿no? Ahora, ya después de todo este planteamiento que hice en mi estructura, perdónenme, lo hice aquí y lo tomé porque para mí este tema es vital, creo que todavía tenemos que seguirle dando vueltas. Creo que tenemos que lograr un equilibrio entre lo vertical y lo horizontal, porque ni lo horizontal está 100% bien, ni lo vertical está 100% bien. Parece ser que hay una mezcla en la Biblia de ambas. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no fue claro? ¿No? ¿Por qué Dios en la escritura no fue claro? Y dijo, a ver, así lo hacen y así no lo hacen, sino que es una mezcolanza donde cada uno de nosotros, cada una de las dos posiciones podría tener su realidad y su verdad, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué ves tú, Iván? Ahorita ya tú que te metiste en este rollo tan así, tan profundo y tan difícil, y como ya levantaste la mano, pues entonces, pues aquí, entonces yo ya me tomé de que te levantaste la mano y entonces digo, ¿qué rayos hacemos? ¿Me A explico? ver, vamos, Fer. Mira, yo creo que el Señor sí fue muy claro. Es más, dejó un modelo. Él cómo actuó, cómo dirigió, qué fue lo que enseñó. La discrepancia vino de la interpretación de la Escritura, de cómo interpretar lo que él dijo, lo que le dijo el apóstol Pablo, cómo lo interpretamos nosotros. Pero el modelo es claro. El Señor dijo, miren, hermanos, era el superior jerárquico de toda la creación. Él era Dios, es Dios. Y siendo Dios, hermanos, no se aferró a eso. Dice que no vino para ser servido, vino a servir. Entonces el modelo es bastante
Claro, llamó a 12 y a más, pero llamó a 12 cercanos. Si tú ves sus credenciales de los 12, bueno, pues no eran excepcionales, ¿no? Sin embargo, les dio una comisión, les da una confianza, un desarrollo, una invitación a participar en ello. El modelo sí es muy claro, Fer. Es muy claro porque el Señor vino a mostrarlo. Y al llamar a hombres como los apóstoles y darles esa comisión, es darles la oportunidad de crecer, de madurar, primero de aprender, porque Él les enseñó, de crecer, madurar y participar en la misión. Con la base del fundamento de Jesucristo y con el ejemplo de Jesucristo. Entonces, donde ha surgido esta confusión es en la manera en cómo interpretamos este modelo. Entonces de ahí surgió esa verticalidad o esa horizontalidad. Lo que tú dices, yo lo expuse en alguna de las láminas, es un reto, sí, hermanos, es un desafío, por supuesto que sí. Necesitamos un equilibrio, súper necesario porque hay peligros, hay extremos que nos pueden llevar a un caos. Tú mencionaste, por decir algo, de lo profético, y eso es verdad, hermanos. Cuando no cuando las decisiones no se toman o por el profeta o por el pastor, sino se colegian, se analizan, porque incluso la profecía que nos enseñó Raúl en esta misma sala de reunión hace unos cuantos meses, que hoy en día se juzga la profecía. Se somete a la palabra, se juzga la profecía. Pero esa es una labor que puede hacer el pastor, que puede hacer los líderes, que puede ser colegiada, someter la profecía a un juicio de la palabra, al marco de la palabra, discernirlo en el espíritu y tomar una decisión colegiada. Es un reto, Fer. Es un compromiso no fácil, pero es algo muy necesario en la iglesia. Nayara quería comentar algo. Adelante, Nayara. Sí, yo quiero añadir al planteamiento que ha presentado Fernando, porque es como el centro de las crisis que vivimos muchas veces en el pastorado, ¿no? Esto de lo vertical, de lo horizontal, de la toma de decisiones, la sujeción, todo esto. Y lo que yo quiero añadir es que creo que el meollo del asunto está en la motivación del corazón, porque cuando tú estás en el ejercicio de la autoridad o bajo autoridad, esta palabra está muy ligada a poder, ¿no? Y entonces, y el cuestionamiento es simple, es amor al poder, entendido como aquí me sirvo de los demás, o es el poder que yo tengo desde el amor para servir y amar a los demás, ¿no? Ya sea vertical u horizontal, si tu corazón está corrompido con una distorsión de la autoridad porque amas al poder y te sirves de los demás, ya sea vertical, horizontal, ya la cosa se descompuso, ¿no? Pero si ejerces desde el amor si tienes ese poder, esa posición de autoridad y la usas para amar a los demás, ya le da otro carisma muy distinto, ¿no? Y el problema viene a ser, al final de cuentas, que podamos ser transformados por el Evangelio en nuestras motivaciones, en nuestros valores, en nuestras actitudes. Y la verdad que todas estas guerras campales que tenemos de repente en el liderazgo, en la toma de decisiones, en que cada quien se siente con el derecho o sea, como lo que decías, ¿no? En cuanto te nombran del Ministerio de Limpieza, ya se te subió a la cabeza, ¿no? Entonces, todo esto se acabaría si sencillamente pudiéramos ser pobres de espíritu, mansos, misericordiosos, Qué etcétera, bonito. ¿no? Ese es Qué bonito, Nayara. Qué Ujú. bonito eso. Creo que eso es el colofón de esto, hermanos. La verdad es que la autoridad no es un sinónimo de poder. La gente lo confunde, autoridad con poder. Y el poder, bueno, hay historiadores que dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hay gente que no sabe manejar eso y lo confunde. Por eso dicen los sociólogos que el poder a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos.
¿no? Y ejercer autoridad no es autoritarismo. No, no lo es, hermanos. Necesitamos entender que nuestra autoridad es la Escritura, es el Evangelio, es Jesucristo el que gobierna nuestras vidas. Pero necesitamos entender que el gobierno y la dirección de la iglesia es una corresponsabilidad de todos los miembros, no solo del pastor, de todos los miembros. Es el gran reto, llevar a la membresía y a los creyentes a asumir esa corresponsabilidad en el servicio, dependiendo de los ministerios y dones que ejercen y de la formación teológica, doctrinal que tienen y que les podemos proveer. Este es un ejemplo de ello. Aquí hay ministros o hay personas que están en formación y a lo mejor todavía no la completan, no la terminan, como algunos otros ya están muy avanzados. Pero esos que están en formación ya pueden y deben participar en la dirección de la iglesia. Simplemente la predicación, ¿no? Este, deben de hacerlo. Mi hermano Beto. Mira, yo creo que Nayara ha dado en el centro del problema, ¿no? Yo creo que de una manera suave ella ha dicho que es la motivación del corazón, pero en realidad hay que sumarle los problemas emocionales y vacíos que trae cada uno cuando toma el pastorado, ¿verdad? Porque eso determina la motivación. Encontramos y yo he tenido que hacer un juicio propio para ver cuál es mi motivación, pero veo que hay varios hermanos, compañeros en el ministerio que están cubriendo cierta necesidad emocional al practicar el pastorado. Es decir, que en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, nunca tuvieron ninguna satisfacción personal y viven con una necesidad emocional de reconocimiento. Y cuando llegan al pastorado es cuando la están ejerciendo con una terrible mala motivación. Entonces yo creo que también es importante hacer una revisión personal, cada uno de nosotros, por si no hay motivaciones equivocadas. De repente uno lo discierne cuando uno ve cómo actúan, ¿no? Digo, cuando tienes una cierta madurez, ¿no? No solamente espiritual, sino emocional. Ya hemos estudiado que si tú no tienes una madurez emocional, es un riesgo que tú quieras asumir una responsabilidad pastoral, ¿verdad? Porque siempre va a aflorar una cierta necesidad que los pastores y pastoras tratan de cubrir en el ejercicio de la autoridad. Y es cuando hay un terrible mal manejo de la autoridad. Efectivamente, para mí no cabe la menor duda que la función pastoral es un ejercicio de poder y a veces tenemos un terrible problema para manejar ese asunto como latinos, ¿no? Tenemos un problema ahí histórico como latinos en cuanto al ejercicio del poder, pero sí creo que hay terribles problemas emocionales que, que varios pastores no han cubierto o que podríamos no haber cubierto. Y eso nos lleva a tomar a veces terribles malas decisiones. Gracias. Muchas gracias, Beto. Es otro aspecto adicional, ¿verdad? La sanidad emocional que tenemos que alcanzar todos. Eso es un aspecto fundamental, creo, que influye en todo el ejercicio de la iglesia, hermanos. La clase pasada, justamente vimos la participación de la iglesia como una comunidad terapéutica, como un espacio en donde la gente puede encontrar sanidad no solamente física, sino emocional y espiritual. La clase pasada fue una clase muy ilustrativa que atiende a la necesidad de la iglesia, comenzando por el pastor, ahorita lo dice Beto y lo dice bien, o alguien que ejerce el ministerio, no solamente tiene que cumplir con requisitos morales,
sino también debe de tener la capacitación, esa sanidad emocional para poder ejercer bien el ministerio, no desde su punto de vista y solamente bajo su punto de vista. Entonces, la iglesia actuando como comunidad terapéutica, en la clase pasada veíamos que es ese espacio, es ese refugio en donde el creyente puede experimentar esa sanidad de su cuerpo, de su alma, donde se manejan sus emociones, la voluntad, la razón y de su espíritu. Y pensando en ello, puede ejercer el ministerio. Si no, sucedería lo que la máxima que dio Pablo Deiros y con lo que cerramos la clase pasada. La iglesia puede convertirse en una enfermera enferma. Y ahí partimos de una situación pues que no ayuda para bien el evangelio ni el reino de los cielos, ¿no? Entonces, esa parte que comenta mi hermano Beto es de suma importancia. Yo los invito a que revisen la clase pasada, que vean cómo es un requisito per se que podamos tener ese desarrollo y esa sanidad en nuestras emociones, revisar nuestras motivaciones que son las correctas, y una vez que tenemos esa idea más clara, pues podemos ejercer el ministerio que Dios nos ha dado de una mejor manera. Mi hermano Fernando tiene la mano levantada. Todavía tenemos unos minutitos, Per. Gracias, gracias, mi hermano. Sí, todavía nos restan unos 10, pero mira, fíjate que ahorita que escuchaba, quiero poner aquí mis puntos porque me quiero ir con mis conclusiones. Les voy a ayudar a las conclusiones algunos. Si no las tienen, cada quien tiene las suyas, pero les voy a mostrar las mías. Una, motivación de corazón. Otra, espíritu de servicio como Cristo, ¿no? Venimos a servir, no a servirnos, ¿no? La tercera, función, ¿no? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo para ponerlo a las manos, al servicio del cuerpo, ¿no? De Cristo, de la iglesia. Y ahorita que hablaba Beto, la última es conexiones ministeriales sanas. Yo creo que me llamó la atención porque dice, pues siempre nos tenemos que evaluar. La verdad es que nos tenemos que evaluar. Hay quien está por miedo, por poder, por temor, por cosas, porque a fuerzas, por herencia, por tantas cosas que puede haber en el ser humano. Yo creo que muchos, porque todos dicen, no, es que estoy aquí por llamado. Pero la verdad es que es bien subjetivo lo del llamado, ¿no? En un sentido, sí es correcto, pero es muy subjetivo, honestamente. Es que Dios me llamó. Ah, bueno, y a ver, saca una persona de eso. Porque, ¿cómo le vas a decir? No, no, el Señor dice que no te llamó. No, sí me llamó, me dijo Dios. ¿Cómo lo sacas? Es como cuando te dicen, yo ya me voy a mover de esto porque, porque Dios me dijo y es la voluntad de Dios, sácalo de eso, pues no lo puedes sacar. No, pero ¿cuál es ese punto que yo veo? Yo creo que el llamado son las conexiones ministeriales fuertes y sólidas. Tiene que haber alguien que te ve, que haga ver dónde andas, cómo andas y que sea objetivo, ¿no? Contigo. O sea, realmente creo, y a mí me encantan las conexiones ministeriales, me fascinan, les voy a ser honesto, me fascinan tener conexiones ministeriales de muchos estilos. ¿Por qué razón? Porque siempre hay algo que aprender de ti, hay algo que aprender y me quedo mucho con lo que decía Beto. O sea, la verdad, lo que decía aquí el pastor Beto es importante. O sea, ¿cómo saber cuando estás mal? Pues a lo mejor necesitas que un ministro te diga, ¿sabes qué? Pues esto no va por ahí, ¿no? Con todo el respeto y con todo amor, o como te lo quiera decir, o habrá quien te lo diga así de rajatabla, u otro te acaricie primero, no lo sé, ¿no? Pero bueno, eso creo que sería mi cuarto punto. Y ya, porque si no me llevo aquí mi media hora pastoral. Gracias. No, pues tus conclusiones, Fer, es un resumen de las propuestas de la clase, ¿no? Alcanzar ese equilibrio, entender lo que tú dices, el servicio, sobreponerlo a cualquier otra de nuestras motivaciones, ¿no? Entender la corresponsabilidad del reino no solo para los pastores o para los que tienen una formación teológica. Evitar, hermanos, la superioridad ontológica entre nosotros. Eso es una condición humana. Los discípulos dicen que el Evangelio dice que iban camino
hacia un lugar y venían discutiendo entre sí quién de nosotros será el más importante, ¿no? O sea, venían preguntando quién ocuparía el espacio de importancia entre ellos. El Señor venía caminando con ellos y los escuchó. Eso narra el Evangelio, hermanos. Y llega un momento en que pone al frente de ellos a un niño y les dice, mire, el que quiera ser el mayor ha de ser como este niño, ¿no? Entonces, es una condición humana que nos lleva a querer ejercer los espacios de influencia, de poder, de autoridad, pero también es un enorme compromiso porque esa autoridad la vemos someter al servicio de la gente y de la comunidad, poner la necesidad de las personas en primer lugar. Entonces, no es sencillo, es complicado, hermanos, no es fácil. Necesitamos, primero, creo que como paso número uno es reflexionar en dónde estamos y cómo lo estamos haciendo. Ese es un ejercicio personalísimo de reflexionar cómo lo estoy haciendo y dónde estoy yo ubicado, en qué paralelo de estos modelos de gobierno está ubicada mi comunidad de fe y mi congregación. Y con base en eso, pues poder atender estas sugerencias de una eclesiología contemporánea, una eclesiología más de nuestros tiempos, más para el siglo XXI, y partiendo de ello, pues hacer los ajustes que tengamos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Creo que si lo logramos, pues estaremos dando un mejor servicio a la gente y por supuesto a Dios, porque uno sirve a Dios sirviendo a la gente. ¿Mm? ¿Alguien más, hermanos? Nos quedan unos minutitos todavía, 5 minutitos. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una participación? Recuerden que el trabajo final que vamos a hacer ya dentro de unas cuantas clases y que tenemos que entregar contempla precisamente hacer una especie de diagnóstico, una especie de introspección de lo que está sucediendo en nuestras comunidades de fe y hacer un ejercicio, un ensayo de poder determinar, con base a todo lo que hemos visto en las clases anteriores, hermanos, cuál es el modelo que usamos, cuáles son las necesidades que vemos y cuál es la propuesta que cada uno de nosotros tendría para poder hacer una mejor eclesiología en nuestras comunidades de fe, ¿no? No es difícil el ensayo. No queremos tampoco un libro, no vaya usted a darnos 50 páginas, no, no, algo práctico, ¿no? O sea, no tan extenso, pero sí que nos ayude a responder. ¿Se acuerda que en la segunda clase, creo que fue en la segunda y en la tercera clase, había una serie de cuestionamientos? Entre ellos era cómo se toman las decisiones en mi comunidad. Eso nos va a ir dando una idea en qué paralelo está nuestra comunidad. Este, y después de hacer este diagnóstico, de ver cómo estamos haciendo o qué es lo que está pasando en mi entorno, porque acuérdense que parte de ello era conocer la historia de dónde se fundó su iglesia, los fundadores, los fundamentos, todo eso, ¿no? ¿Cuál es el entorno social y religioso que rodea donde está usted su comunidad? Es responder todo eso para poder ubicar en dónde estamos y cómo estamos. Y después, al final de su ejercicio, va a ser una propuesta, una propuesta de cambio, una propuesta de activación o de solución para poder hacerlo mejor, a tener una mejor conducción de nuestras comunidades de fe. No está complicado el ejercicio o el trabajo final. Usted ve que viendo las puras presentaciones, usted va a poder este, ir armando su ensayo, ¿no? Y auxiliándonos de los extraordinarios videos que nos compartió Fernando acerca de la clase que dio el doctor Mariano Ávila de los Efesios, los 4 videos, yo cómo los disfruto, hermanos, ya los he visto creo que 3 veces y cada que lo veo o lo vuelvo a ver, encuentro una riqueza de algo que no había visto. Y bueno, pues nos va dando una idea acerca de la responsabilidad de la iglesia, la participación de la iglesia en el mundo, en la sociedad,
la participación mía personal dentro de la iglesia, de la comunidad de fe. Entonces, pues se nos está, o no sé usted qué opine, pero ya llevamos 5 clases, ya nos faltan solamente 3 y estaremos terminando el curso y un ciclo, porque terminamos un ciclo de formación aquí en Berea, 10 clases, o sea, 10 materias. ¿Y qué sigue? Bueno, pues creo que siguen cosas, sigue un ciclo de mayor reto, vamos a entrarle a materias un poquito más exigentes, vamos a entrarle a herramientas que nos van a ayudar mejor, que son más exigentes, un poquito más difíciles, ¿no? Vamos a tener acercamiento a especialización mejor, por ejemplo, al manejo del griego, ¿no? Elemental y si pudiera ser avanzado, maravilloso, ¿no? Poder eh, tener la posibilidad de hacer un ejercicio de exégesis bíblica. O sea, viene un módulo, hermanos, de mayor reto, de mayor exigencia, pero también nos va a dar una enorme aportación a cada uno de nosotros para hacer mejor lo que estamos haciendo, que es servirle a la iglesia, servir a Dios, sirviendo a la iglesia, ¿no? Bueno, pues se nos agotó el tiempo, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Tengan un bonito sábado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bendiciones a todos. Gracias a Saludos. todos. Dios bendiga. Gracias, Hasta luego. bendiciones.